La vergüenza que te impide. Bailar es como una cadena ancestral que se adhiere a tu cuerpo. Surge justo en el instante en que tu ser comienza a recordar su verdadera esencia. No importa si estás solo, en silencio, o escuchando una melodía interna. Cuando tus caderas quieren moverse, algo las detiene. Como si un viejo mecanismo de alerta se activara. Titubeas, te tensas, intentas ignorar lo que sentiste, pero está ahí. Esa incomodidad no es natural. Fue implantada, transmitida y reforzada durante generaciones para evitar que accedas a un portal vibracional que tu cuerpo conoce desde antes de aprender a hablar. Bailar de verdad, con libertad, no es solo mover el cuerpo, es despertar recuerdos que el sistema intentó borrar. Bailar es rebelarse contra un adiestramiento invisible que nos enseñó a no habitar nuestro propio templo. Lo más doloroso es que muchos creen que esa vergüenza es una debilidad personal, pero no lo es. Es un código heredado, un bloqueo que reprime el instinto, silencia el centro y apaga el placer de existir. El cuerpo quiere expresarse, pero la mente, condicionada, lo frena. Este conflicto es antiguo, y lo reconoces porque hay algo en ti, que sabe que no naciste para vivir encogido. Hay una inteligencia en el cuerpo que pulsa, gira y llama. Cuando la bloquean, se crea un vacío difícil de nombrar. Este mensaje es para quienes sienten que hay algo sagrado en la danza, que nunca se les permitió explorar. Para quienes tiemblan al moverse, no por miedo al mundo, sino por temor a sí mismos. O mejor dicho, por miedo a recordar lo que hicieron con sus cuerpos. Hoy descubrirás por qué existe esa vergüenza y cómo superarla. No a la fuerza, sino con presencia. Porque la danza que nace de la vergüenza puede transformarse en soberanía. Hay un tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del condicionamiento. Es el silencio que aparece cuando el cuerpo empieza a bailar y algo profundo quiere salir. No es miedo a equivocarse, es miedo a tocar un espacio prohibido. La vergüenza parece un obstáculo, pero en realidad es un sello, una traba energética sobre partes del cuerpo que guardan portales olvidados. El vientre, las caderas, el ritmo, todo lo que gira y vibra fue marcado como peligroso. Y detrás de ese supuesto peligro, había una intención: proteger la mentira de que cuerpo y espiritualidad no pueden ir juntos. Esa mentira solo sirvió a quienes querían separar al ser de su fuente. Porque un cuerpo que baila con autenticidad no pide permiso, no sirve, consagra, y lo sagrado no se puede controlar. En las tradiciones herméticas esto siempre fue claro. Donde hay ritmo, hay poder. Donde la vibración es libre, hay soberanía. Las antiguas civilizaciones giraban no solo como una forma de danza, sino como un método para romper condicionamientos y alcanzar estados de claridad más profundos. Ese movimiento era una invocación, una práctica sagrada. En enseñanzas ocultas, como las de Thoth, el cuerpo era visto como una espiral viva que conecta diferentes dimensiones. Moverse en armonía era como activar una llave olvidada, en el centro de un cofre ancestral. Sin embargo, esa llave fue rodeada de dogmas, represión y humillación. Hoy, quienes intentan usarla sienten el peso de esa herencia en forma de vergüenza. Así, la vergüenza no es solo una barrera para bailar, sino el muro que separa el olvido del reencuentro. Este mensaje te muestra cómo atravesar ese muro usando la inteligencia vibracional, cómo moverte aunque tiemble tu cuerpo, cómo transformar un gesto reprimido en un acto de memoria recuperada. Bailar cuando todo te dice que no lo hagas es una afirmación poderosa. Regreso, vibro, existo. Para las culturas ancestrales, la danza no era entretenimiento ni arte, era un código de activación. Las sacerdotisas egipcias se movían en espirales frente a los templos porque conocían el poder de ese movimiento. El giro del cuerpo tenía el poder de realinear mundos. Los iniciados de Isis giraban para acceder a dimensiones donde el tiempo no era lineal. El centro de ese movimiento era la pelvis, la base energética que sostenía el viaje del alma. No era la fuerza física lo importante, sino la vibración y la libertad del movimiento. Sabían que el cuerpo es un puente y que solo se abre cuando se honra el instinto. Por eso, en las escuelas de misterio, el camino comenzaba por el cuerpo, no por el cielo. Tradiciones como las de los Vas hablaban del centro energético del vientre, relacionado con el agua, la creación y la memoria olvidada. Ahí se acumula lo intangible, lo prohibido, lo silenciado. Cuando ese centro se activa, la vida vuelve a fluir. Hermes enseñó que el ritmo es una ley universal. Todo se mueve, todo vibra, todo oscila. El cuerpo alineado con esta ley gira con el universo. Pero la represión intentó frenar ese movimiento, condenando el cuerpo a la rigidez. La espiral pasó a verse como una amenaza. La mujer que hilaba fue llamada bruja. El hombre que se liberaba fue silenciado. Así, la danza dejó de ser un ritual y se convirtió en espectáculo. El ritmo perdió su centro.
El instinto fue criminalizado y el cuerpo, inmóvil, comenzó a olvidar su verdadera naturaleza. Pero olvidar no es perder, solo es ocultar, y todo lo oculto puede ser recuperado. La danza no inicia en los pies, sino en el vientre. Cuando el vientre gira, abre portales que ninguna palabra puede desbloquear. ¿Estás a punto de recordar esto? El cuerpo no guarda recuerdos como la mente, sino sensaciones, impresiones y alarmas que nunca se apagaron. Él recuerda lo que fue interrumpido, aunque tú ya no lo sepas. Actualmente, la ciencia puede identificar traumas observando detalles, como la respiración o la rigidez en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, una cadera que nunca aprendió a relajarse. Investigadores como Bellel Van der Kolk demostraron que el trauma no necesita palabras para existir. Se manifiesta en gestos contenidos, pequeños espasmos y posturas defensivas que se vuelven habituales. El cuerpo puede entrar en un estado de contención tan arraigado que parece normal, aunque vivir bloqueado no es natural. La teoría polivagal de Stephen Porges explica que el nervio vago es clave en la conexión entre movimiento, sensación de seguridad y expresión. Cuando este nervio está bloqueado, el cuerpo no logra moverse libremente, se congela, no tanto por vergüenza consciente, sino porque percibe internamente una señal de peligro. Esto puede suceder incluso si estás solo, con música y ganas de moverte. Es el cuerpo diciendo, aún no es seguro estar completo, pero este circuito puede reprogramarse. Movimientos conscientes y repetidos, aunque sean mínimos, pueden ayudar a reintegrar el gesto al alma, no como un simple ejercicio físico, sino como una restauración vibracional. El cuerpo aprende que el peligro ya pasó y en ese instante empieza a recordar lo que significa estar habitado y vibrar con soberanía. Todo comienza con un paso pequeño, casi insignificante, pero en ese silencio se abre una grieta en el código, y por esa grieta entra la libertad. No hay sanación sin el cuerpo, y no hay cuerpo presente sin movimiento. Este movimiento no empieza en escenarios ni con música alta, sino en el silencio. Justo en el momento en que tiemblas y la vergüenza aparece al querer bailar, ahí se decide todo. El primer paso no es forzar, sino dar un consentimiento vibracional. No obligas al cuerpo a confiar, lo invitas. Primero, establece un espacio seguro. Cierra los ojos, baja la luz, aleja el espejo, no para huir de ti, sino para eliminar la mirada externa que juzga y condiciona. Respira durante un par de minutos, enfocándote en el vientre. No pienses en bailar, solo respira como si el cuerpo recordara que te pertenece. Luego permite el gesto más mínimo. No se trata de bailar, sino de abrir paso. Deja que una parte del cuerpo elija el ritmo, un hombro, una cadera que se incline suavemente. No corrijas ni dirijas, permite que el gesto sea crudo, imperfecto, casi invisible, porque es ese gesto el que rompe el sello. El código de la vergüenza solo funciona bajo vigilancia interna, pero el gesto espontáneo, aunque sea sutil, engaña al sistema. Así se abre una fisura por la que el flujo comienza. Y cuando el flujo inicia, ya no necesitas forzar. El cuerpo empieza a traerte de vuelta a ti mismo. Esa es la primera apertura, sutil, íntima y profundamente transformadora. La verdadera valentía en este proceso está en escuchar el cuerpo. No se trata de forzar una liberación, sino de reconectar con el ritmo original de tu propia energía. El tercer paso es identificar el lugar en tu cuerpo donde la vergüenza se esconde. No está en los pensamientos, sino en zonas concretas, tal vez en la parte baja del vientre, en los músculos de la pelvis o en las articulaciones que se tensan antes de moverse. Lleva tu atención a esa área, no para analizarla, sino para sentirla. Apoya tu mano sobre ese punto, sin esperar que algo cambie, solo para recordarle a tu cuerpo que ya no estás solo. La vergüenza se mantiene en la oscuridad, pero cuando la conciencia la toca, el ciclo se debilita. No se trata de eliminar la vergüenza, sino de decirle, estoy aquí y listo para atravesarte. El cuarto paso es introducir el sonido, no como música para bailar, sino como guía vibracional. Elige sonidos sin letra, con texturas y capas, que fluyan sin un ritmo rígido. Deja que tu cuerpo responda al sonido como un animal al viento, sin control, solo con instinto. En esta etapa aún no bailas, solo permites que la frecuencia despierte partes dormidas de tu cuerpo. A medida que estas partes despiertan, te muestran el camino. No estás aprendiendo a bailar, sino deshaciendo condicionamientos y recuperando un altar olvidado entre tu vientre y el suelo. Aquí muchos se detienen porque el cuerpo empieza a hablar, y lo que expresa no siempre es agradable. Puede ser un sollozo, un escalofrío, una emoción sin nombre que recorre la columna. En este punto, la danza deja de ser solo un movimiento y se convierte en una travesía. El quinto paso es transformar el temblor en un portal.
Cuando el cuerpo tiembla, no es señal de debilidad, sino de reconfiguración. El viejo código se deshace ante lo nuevo. No intentes detener el temblor. Respira con él, amplifícalo suavemente. Dite internamente, es seguro moverse. Esta frase no es solo mental, es un mensaje vibracional que el cuerpo entiende. Si llegan lágrimas, déjalas fluir. Si viene la risa, recíbela. No bailas para controlar, sino para liberar lo que estuvo encerrado demasiado tiempo. La vergüenza comienza a disolverse, no porque desaparezca, sino porque pierde sentido. El cuerpo deja de protegerse y el movimiento deja de ser técnica para convertirse en ritual. No giras porque aprendiste, giras porque recordaste. Y en esa memoria, algo se transforma, no solo en tu cuerpo, sino en tu historia. Te reconoces como un puente entre lo que fue negado y lo que ahora renace. Al danzar con autenticidad, envías un mensaje silencioso a todos los cuerpos aún reprimidos. Es posible regresar, es posible vibrar incluso después de tanto tiempo contenido. Moverse sin pedir disculpas es el gesto final donde el templo interior se reactiva, lejos de la mirada ajena, sin formas predefinidas ni necesidad de aplausos. El mayor obstáculo no suele aparecer al principio, sino a mitad del camino. Justo cuando el cuerpo empieza a soltarse, algo invisible puede tirar de ti hacia atrás, como si después de avanzar hacia la libertad, una fuerza interna te arrastrara de vuelta. Ese obstáculo tiene un nombre claro: autojuzgamiento. No es la mirada de los demás, sino la voz interna que te cuestiona. ¿Esto tiene sentido? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Me veo ridículo? No es intuición, es miedo disfrazado de lógica. Un eco antiguo que intenta devolverte al lugar de contención. Si no lo reconoces, puedes confundirlo con una advertencia legítima, pero es solo condicionamiento. La transformación ocurre cuando identificas este ciclo y lo nombras: este juicio no es mío. Repite esto cada vez que surja esa voz y, en vez de detenerte, haz el movimiento más lento, más pequeño, más íntimo, pero no te detengas. La clave está en la consistencia vibracional. No importa si el gesto es grande o apenas perceptible. Lo esencial es sostenerlo. El cuerpo no necesita fuerza para sanar, necesita continuidad y presencia. Bailar con la vergüenza es un acto espiritual, no por su belleza, sino por su autenticidad. La verdad corporal no se impone, tiembla, se manifiesta en gestos casi invisibles, en impulsos reprimidos, en ritmos que el mundo intentó callar. Ahora sabes que la vergüenza no es una falla, sino un mecanismo heredado, creado para impedir que recuerdes tu luz y tu poder. Recuerda, hay poder en el giro de tus caderas, sabiduría en el centro de tu vientre y un código divino en el impulso de moverte. Este proceso no busca que superes la vergüenza, sino que la reconozcas como el portal de tu retorno. Quien baila, incluso sintiendo vergüenza, reprograma siglos de represión con un solo gesto. El cuerpo es un templo, pero no uno frío y rígido, sino uno vivo y vibrante, que solo se activa cuando lo habitas plenamente. No se requiere técnica sino escucha, presencia y la valentía de moverse incluso con miedo. La vergüenza aparecerá, pero ahora sabes cómo abrazarla. Con respiración, conciencia y pequeñas elecciones diarias de reconexión. Bailar, en este contexto, no es entretenimiento, es reconstrucción. Es una oración hecha con cada célula. Como dice Clarissa Pinkola Estés, el cuerpo de una mujer guarda registros. Ahora que te has permitido moverte, aunque solo haya sido internamente, tu cuerpo ya reconoce el camino de regreso a sí mismo. La vergüenza que antes te detenía, ahora puede moverse contigo. Si este video resonó contigo, apóyalo con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para mantener viva esta frecuencia de reconexión. Me encantaría sentir tu energía en los comentarios. Escribe hoy: mi danza no necesita permiso. Esta frase afirma que tu cuerpo ya no espera aprobación externa para expresarse. Simplemente recuerda que siempre ha sido tu derecho innato vibrar en autenticidad. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el cuerpo no existe para agradar, sino para expresar el alma que lleva dentro. Y no te detengas aquí. Haz clic en la pantalla y sumérgete en otro video que expande tu poder espiritual. Cada movimiento consciente es un código que se reactiva y te acerca más a tu esencia.